Banco de Chile, estamos junto a ti. Y Licores Midjans, para su producto Coñac 3 Palos. Presentamos Medianoche. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta hace unas horas habían sido solo versiones no confirmadas, pero ahora el panorama cambió. Desde Perú llegó la noticia de que 3 ejecutivos de la empresa Luchetti fueron citados a declarar por la justicia peruana en una investigación por tráfico de influencias a raíz de su aparición en un Vladivideo, Margarita. La Corte Superior de Lima acogió la apelación de la Fiscalía de ese país al fallo que tiempo atrás había absuelto a los 3 chilenos. Logramos ubicar al fiscal peruano Pablo Sánchez y les vamos a mostrar lo que nos dijo. Y en política la UCC decidió no apelar a la mala inscripción de sus candidatos, lo que puede tener serias consecuencias para el partido. Lo vamos a abordar acá en estudio con el líder de la colectividad del desaforado senador Francisco Javier Errázuriz. También tenemos una nota sobre los triunfos y derrotas del Partido Comunista con las distintas estrategias electorales que ha aplicado en los comicios desde fines de la década de los 80. Sigan frente a su televisor que ya parte en medianoche. Bien, y empezamos con el caso Luchetti. Según las declaraciones del fiscal denunciante Pablo Sánchez, la justicia peruana abrió un proceso penal contra los chilenos Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, los 3 directivos de esta empresa acusados de tráfico de influencias. Medianoche conversó en exclusiva con Sánchez desde Lima, quien confirmó la decisión de la Corte Superior del Perú. A pesar de que la justicia peruana había decidido a través del juez Jorge Barreto no iniciar una investigación a los ejecutivos de la empresa Luchetti en Perú, la Sala Especializada Anticorrupción de la Corte Superior de Lima resolvió esta tarde citar a declarar a los empresarios Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco e investigarlos por el presunto delito de tráfico de influencias. Así lo confirmó a medianoche el fiscal Pablo Sánchez, quien manifestó que la resolución de los jueces que conforman la sala radica en que existen antecedentes necesarios para iniciar una investigación. Existen videos, existen transcripciones de audio que constituyen elementos de juicio suficiente para una investigación judicial. Dentro de la investigación judicial se va a determinar si existe grado de responsabilidad y en qué grado para cada uno de ellos. Los videos referidos vincularían a los ejecutivos de Luchetti con el ex asesor de inteligencia del Perú, Vladimiro Montesinos, conversaciones en las que, según los denunciantes, se habrían pagado dineros para conseguir una sentencia favorable en la Corte Suprema para instalar una fábrica de espagueti en una zona de reserva ecológica Los Pantanos de Villa. Según la Fiscalía, los antecedentes son lo suficientemente contundentes para la investigación. La decisión de la sala especializada le fue comunicada a Sánchez al mediodía y la propia sala debiera haber notificado a la contraparte. Consultados los representantes legales en Chile de la empresa, ninguno de los abogados en el Perú, ni Aníbal Quiroga, Roger John, ni Luis Bramón Arias, recibió dicha confirmación. El fiscal descartó que este caso tenga relación con las acciones emprendidas por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la empresa peruana en Chile, Aerocontinente. ¿El ambiente no podría ser favorable de alguna manera que haya hecho que se revierta la decisión del juez Barreto y que ahora sí se haga una instrucción de abrir un juicio en contra de los empresarios de Luchetti? Nuestro sistema en materia de justicia penal no contempla aspectos de orden político o que tengan influencias en otros hechos que acontecen en otros lugares, en otros países. Ahora corresponde al juez anticorrupción, Jorge Barreto, investigar los cargos, mientras que la parte querellante podría solicitar medidas precautorias como la paralización de las actividades de la firma. Los acusadores de Aerocontinente afirman que, independiente de las jugadas comunicacionales de la empresa, están surgiendo nuevos antecedentes que dan la razón a las acciones judiciales que Chile ha emprendido por el delito de lavado de dinero. No pasó un solo día desde su aterrizaje en la losa de Arturo Merino Benítez y los aviones con el logo de Aerocontinente debieron soportar además la carga de las acusaciones que vinculaban a su compañía con el narcotráfico y el lavado de dinero. Argumentos sobraron para muchos, sobre todo por los vínculos del dueño virtual de Aerocontinente, Fernando Ceballos, con el cartel de la droga Los Norteños, que quedó estampada en un proceso iniciado en 1995 en Perú. Ese año se detuvo a uno de las cabecillas de la banda. En uno de sus puntos se encontró una agenda con números telefónicos de hombres clave del gobierno de Perú y de un tal Nunarejo, el apodo de Ceballos. Antes de ser nombrado públicamente siquiera, Ceballos transfirió el 80% de sus acciones de Aerocontinente al esposo de Lupe Ceballos, el chileno Jorge Portilla, uno de los procesados.
Cuando el caso estalló en Chile, Aerocontinente reaccionó con una ofensiva comunicacional que intentaba vincular el caso a una persecución comercial. A ello se sumó la búsqueda de abogados que pudieran hacer frente al proceso. Julio Dizzi, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, y el ex senador de RN, Hugo Ortiz de Filippi, quienes aún no asumen formalmente esta defensa. Si hay o tráfico de droga o lavado de dinero, nosotros no somos los abogados indicados. Si el tema es un tema económico como pareciese que fuese, naturalmente que vamos a ir a la pelea y con todo. Abogado, pero eso lo van a terminar con los antecedentes que le entreguen a Aerocontinente, entonces No, seríamos muy ingenuos. Algunos ejecutivos de Aerocontinente que han atacado al Poder Judicial señalando que ha tenido errores judiciales, ha calificado algunas actuaciones demenciales incluso. Estas cosas son muy contingentes y por lo general los querellantes o los querellados nunca están conformes con las actuaciones judiciales. No he reparado, créanme sinceramente, si acaso ha habido algún despropósito o algunas expresiones un poco ásperas e indebidas. Voy a preocuparme de eso, no he tenido tiempo de... ¿Que así ocurriera, presidente, cabe alguna acción que llevar adelante o solamente va a quedar en el terreno de las declaraciones públicas? Si se cae en la difamación o en la injuria a la institución, evidentemente que podemos responder. Pero este caso está lleno de elementos extrajudiciales que incluso llevan a otros actores a pronunciarse sobre el particular. Si hay dificultades, las dificultades se resuelven de acuerdo con los tribunales y el sistema en Chile. No andan los presidentes resolviendo esos problemas, eso me parece ni tampoco le corresponden, no son temas políticos eso. Otro episodio cerrado hoy fue la salida de 7 ejecutivos de Aerocontinente de la Embajada de Perú. Allí buscaron resguardo ante acciones judiciales en su contra que nunca existieron. Y en política se concretó finalmente la decisión del Partido Comunista de retirar a 6 candidatos para apoyar a los socialistas en las elecciones parlamentarias. Renovación Nacional llamó a los demócratas cristianos descontentos a que voten por la Alianza por Chile. El Partido Comunista cumplió con su parte del acuerdo. Retiró a sus candidatos en los distritos de Antofagasta, Coquimbo, Rengo y Punta Arenas y al postulante al Senado por la tercera región. Sus votos serán para los socialistas y piden su respaldo en Illapel y Pudahuel. Nos sorprende la falta de altura y reconocimiento que expresan algunos partidos de la concertación ante este paso. Y pareciera, lamentablemente, que los errores cometidos, particularmente por la democracia cristiana, le dan más soberbia y menos humildad cristiana. Los socialistas guardaron estricto silencio. Dicen que no hay nada nuevo que agregar. Pero al PC le basta con su declaración pública en la que se mostraron partidarios de terminar con la exclusión. Este escenario que ha creado el Partido Socialista pone en dificultades a la concertación. Y creo que el gobierno también tiene que decir su palabra. Patricio Elwin todavía se niega a asumir la coordinación de la concertación, pero la postura de la directiva contrasta con la del diputado Tomás Jocelyn Holt, que anoche participó de un baile de adhesión a Camilo Escalona, en el que se vio al dirigente socialista muy contento. Algunos querrán firmar declaraciones. Yo le creo a Camilo Escalona cuando dice eventualmente que va a votar y va a mover y promover a votar a todos los candidatos de la concertación. El PPD optó por alejarse de su dura posición inicial y se declara confiado en la palabra de Escalona. Los votos de los partidos de la concertación van a la concertación. Confío en eso, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. En lo concreto, la omisión de los comunistas ya se produjo y el PS probablemente tendrá que dar una explicación más en la reunión del lunes entre los presidentes de la concertación y el primer mandatario. El gobierno busca ahora bajar la tensión del conflicto. Yo no creo, repito, que haya en este momento dificultades en materia, o sea, que estas dificultades repercutan de alguna manera en la acción del gobierno. En la oposición intentan capitalizar y llaman al electorado oficialista a votar por ellos. Creemos que se ha producido un daño y una fisura interna en la concertación que va a afectar la capacidad de gobierno del presidente Lagos y en consecuencia va a afectar su eficiencia para resolver los problemas. Creemos que la única forma de resolver los problemas es que Chile se produzca un cambio de verdad. Y ese cambio está encarnado en la Alianza por Chile. Bueno, seguimos en política. Desde que el Partido Comunista llamara a fines de los 80 a no inscribirse en los registros electorales por su desconfianza a la voluntad real del gobierno militar de cumplir su propio itinerario, hasta hoy que vuelve a estar en el epicentro de la política, muchas cosas han pasado. Han tenido 2 candidatos presidenciales y han participado en todos los comicios desde el retorno a la democracia, manteniendo un porcentaje que bordea el 5%. En esta nota preparada por Gonzalo Montaner vamos a ver los éxitos y los fracasos del PC en la última década. Lucha armada, esta fue la vía que escogió los 80 el Partido Comunista de la extrema izquierda para terminar con el régimen de Pinochet, mientras que el resto de las agrupaciones opositoras que conformarían la concertación por el no optaron por el camino pacífico.
El año 1988, las urnas fueron el campo de batalla donde fue derrotado el general Pinochet tras vencer la opción no. En este escenario, los comunistas llamaron a abstenerse y rechazar lo que denominaron el fraude del plebiscito. En las primeras elecciones, tras el retorno de la democracia, el PC apoyó la candidatura de Patricio Aylwin, pero no se integró a la concertación, solo era un acuerdo electoral. Significa que nosotros lucharemos por la democracia, por la libertad, por el éxito del gobierno de Aylwin, por el cumplimiento del plan y del programa de la concertación. Esos años eran tiempos difíciles para el comunismo internacional. El derrumbe del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética eran los signos inequívocos de un cambio, y los marxistas, leninistas nacionales también hacían su mea culpa. El trastorno, la borrasca, la tormenta, ha sido muy fuerte para todos los comunistas del mundo. Y aquel que diga que esto no tiene ninguna significación, sencillamente es como el avestruz, se esconde la cabeza en la arena. En 1990, el Partido Comunista vuelve a la legalidad y se inscriben en el registro electoral. Comienza un proceso paulatino de separación con el oficialismo, lo que se traduce finalmente en la alianza de la izquierda extraparlamentaria agrupada en el MIDA, Movimiento de Izquierda Democrático Allendista, y el levantamiento de la primera candidatura presidencial de Gladys Marín, en una especie de primarias. Mi interés y mi decisión es contribuir con todo a seguir desarrollando una alternativa de izquierda para constituir esta alternativa de izquierda en una alternativa de gobierno, en una alternativa de poder. Sin embargo, la izquierda se decidió por el cura Pizarro, una apuesta que parecía más bien una aventura que una opción política. El eclesiástico incluso fue suspendido de su ministerio. Muchos se preguntan por qué un sacerdote aceptó ser abanderado del movimiento de izquierda democrático allendista. Yo quiero decir que acepté en conciencia para dar una esperanza a los postergados. En las parlamentarias de 1997, los comunistas obtienen su mejor votación, logrando un 8.8%. Incluso Camilo Escalona, actual presidente del Partido Socialista, siente en carne propia el avance de la hoz y el martillo. En Santiago Poniente son elegidos Jovino Novoa y Andrés Saldívar. Escalona pierde, los votos que se llevó Gladys Marín, un 18%, le hicieron falta. Desde fuera del Congreso Nacional, el PC hace una férrea oposición a la concertación, rechaza la actual Constitución, el modelo económico y presenta la primera querella criminal en contra del desaforado senador vitalicio. 1999, elecciones, y Gladys Marín se presenta y logra un poco menos de un 4%. En la segunda vuelta, el PC sostiene que con los votos de su colectividad dieron el triunfo al presidenciable de su izquierda. Ahora, tiempo de elecciones y se llega al pacto por omisión, acuerdo estratégico para asegurar candidatos de lado y lado, pero nada de alianzas y programas comunes entre socialistas y comunistas. Se ha exagerado mucho porque se ha querido decir que esta es la revisión de la UPF. Felizmente ese discurso es un poquito ridículo. Vivimos, como muy bien lo dijo también don Patricio Aylwin, tiempos distintos. Otros han hablado de la resurrección del eje comunista socialista. Yo creo que la opción del Partido Socialista y su supervivencia, no solo su opción, su supervivencia, está vinculada a su pertenencia a la concertación, vale decir, a una coalición de centroizquierda estable. Otros van más allá y hablan de oportunismo electoral. Hay un poco de oportunismo en eso, querer ser opositor a la concertación y hoy día pedirle votos a la concertación para poder ser opositor a la concertación. Es un poco, claro, un poco oportunista, o sea, pedir, mire, apóyeme para poder después oponerme a usted. Por eso yo creo que el Partido Socialista hace bien cuando dice, mire, nosotros vamos a votar por los candidatos a la concertación. El PC se la juega con todo para lograr un escaño en el Congreso Nacional. Pudahuel y Yapel aparecen como los mejores escenarios para lograr esta apuesta. Y el otro partido que no está en ninguna de las dos grandes alianzas es la Unión de Centro-Centro. Esta mañana dejó sorprendidos a varios. En vez de luchar porque se les dé un trato parecido al de la DC, a raíz de la mala inscripción de sus candidatos, la UCC optó por no apelar ni pedir cambios de ley, en fin. Esto significa que si no presenta ningún postulante, ni siquiera tiene los votos suficientes para existir en términos, o firmas, para existir en términos legales.
La noticia vino de boca del senador Francisco Javier Errázuriz y con él lo vamos a conversar. Senador, buenas noches. Muy buenas noches. Parodiando al programa de don Francisco, ¿esta nueva apelación de la UCC es respuesta definitiva? Absolutamente definitiva, y creemos que ha sido una decisión muy difícil de tomar, porque al fin de cuentas todo partido quiere tener representación política como expresión de la voluntad ciudadana. Sin embargo, cuando no hay ley igualitaria, pareja, no hay justicia. Y si no hay justicia, no corresponde que la UCC, por la vía oblicua, trate de obtener privilegios para su colectividad que no lo tienen los demás chilenos, los independientes, las personas que conforman la gran mayoría, que no forma parte de la clase política que ha luchado para obtener para sí ciertas prebendas que nosotros no creemos que sean legales, lícitas o normales. Pero eso de la ley era el último recurso, había varios pasos antes que dar. ¿Por qué optaron hoy por decir no? Porque mire, el servicio electoral lo está haciendo bien. La UCC se equivocó en una cosa, que es un error de secretaría, donde debió haber colocado la palabra al, le puso la palabra y. Y como consecuencia de eso, como la ley es clara y la reglamentación es precisa, no cabe ninguna duda que quedó excluida, y así lo estableció el servicio electoral, de la posibilidad de declarar sus candidaturas. Estaríamos estaríamos frente a la muerte entonces de la UCC, ¿no? A no ser que haya candidatos, como se ha dicho por ahí, que apelen por su cuenta y tengan éxito. Sí, no, pero no se trata de eso, si la UCC no se va a morir. La UCC es un sentimiento muy profundo de la gente. Representamos un pensamiento liberal, un pensamiento de centro, un pensamiento de quienes no estamos de acuerdo con un sistema electoral binominal que divide al país con un criterio militarista, en forma bipolar entre buenos y malos, como si estuviéramos en la guerra de las trincheras del año 1914. Nosotros creemos que todos los chilenos deben juntarse ante proyectos, ante ideas comunes que nos permitan surgir y desarrollarnos. Y es por eso que la UCC es el sentimiento de los independientes, de la gente de centro. Y no nos cuesta mucho volver a juntar las firmas que sean necesarias, tal como lo hicimos ayer, y nos inscribimos con el mayor número de firmas que ningún otro partido político. Claro, pero ¿qué futuro puede tener este sentimiento, este partido, si no tienen representación? Bueno, la vamos a tener en el momento oportuno. No tenemos apuro para hacer las cosas mal, queremos hacerlas bien. Y queremos interpretar de verdad el sentimiento mayoritario de los chilenos que protestan, y yo protesto junto con ellos, por la discriminación completa que se ha hecho entre la clase política por una parte y por el otro lado entre la gran mayoría de ciudadanos que ven años de años antes que se aprueben las leyes, cuando aquí en pocas horas se aprueban las leyes cuando se trata de beneficiar a un determinado partido político, a una determinada colectividad. El motivo que ustedes han dado, no queremos beneficios extraordinarios, no queremos privilegios. Eso a lo mejor en términos de imagen les queda muy bien, pero ¿no le parece que es una pésima estrategia electoral? Nosotros no estamos en política por estrategia, no estamos buscando beneficios personales, no estamos buscando con mezquindad algo que pueda beneficiar un partido. Es más, no nos gusta el sistema político partidario chileno, lo creemos pésimo, tan malo como la ley electoral, donde ni siquiera a los independientes se les da el plazo suficiente para que junten las firmas. A una persona le pueden faltar 3, 4 firmas y no le avisan. Pero parece que ustedes no son los únicos, porque está el Partido Comunista que va donde su opositor le dice hagamos una especie de pacto porque nosotros queremos ir al Parlamento para cambiar esta ley. Y ustedes se van a quedar en su casa. Bueno, pero mire, es que yo aquí hay algo que no logro entender. Todo el mundo dice que quiere cambiar el sistema electoral binominal. La Concertación lo ha tenido en su programa de gobierno desde hace ya 11 años. Y nunca, jamás, en el Parlamento de la República ha llegado una propuesta del gobierno para cambiar el sistema electoral binominal. Le echa la culpa al empedrado, le echa la culpa a la oposición, le echa la culpa a los senadores designados o no designados, da lo mismo. Nunca ha llegado un proyecto que yo haya conocido como senador, ni que ningún otro parlamentario haya podido siquiera discutir. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, aunque digan que no les gusta este sistema electoral binominal, están cobijados en él para lograr privilegios en sus nichos de poder. Y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos que todos los chilenos puedan expresarse con plena libertad y que también lo puedan hacer los independientes, que no tienen cabida. Aquí los que tienen privilegio son las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la razón de ser ahora de la UCC? Más que nunca, representamos al 95% de los chilenos
que no están inscritos en ningún partido político, que están cansados de la politiquería, que luchan en contra de ella, y nosotros representamos a esas personas. ¿Dónde y están? no necesitamos ¿No tener... será que están un poco desperfilados y nunca tuvieron claro qué querían hacer y cómo lo querían hacer? No, nos hemos enfrentado con un sistema heredado del régimen militar que es bipolar y que no permite romper esta bipolaridad, si no es fácil romperla. Si la UCC ha sido el único partido que ha logrado romper el sistema bipolar para llegar al Parlamento. Pero no significa que con nuestros votos podamos cambiarlo, pero sí queremos cambiarlo. Y instamos a la concertación y llamamos al gobierno para que envíe los proyectos de ley que hacen falta para cambiar el sistema electoral binominal, junto con cambiar todas estas formalidades estúpidas que le impiden a los partidos políticos corregir errores formales para inscribir sus candidaturas. ¿Qué habrá sido lo que le pasó a la UCC? Fíjese que en promedio, el año 89, la posición con la que más se identificaban o simpatizaban los chilenos era el centro, en un 25,3%. Más los independientes, que eran un 12,2%, hacían un 37,5%. Era un tremendo potencial para su partido. ¿Qué pasó? Bueno, que nos enfrentamos, ya se lo dije, con un sistema electoral binominal, pero ese 30 y tantos % es mucho más hoy día. Pero hoy día yo le ¿por qué habría captado una gran alianza o la otra? Ustedes podrían haber dicho, señores, somos de centro, vengan a nosotros. No, porque no se puede. Porque este sistema es centrípeto. Divide la fuerza y la lleva a los extremos socialistas comunistas o a los extremos UDI o de extrema derecha, y deja vacío el centro, cuando resulta que la mayoría de los chilenos, la mayoría de la juventud, la mayoría de nuestro pueblo está en el centro. No están ni quieren estar encasillados ni en derecha ni en izquierdas. Quieren un mejor porvenir para sí, para sus familias y para sus hijos. Y nosotros pensamos así, igual que ellos, y queremos interpretar ese sentimiento. Pero si no podemos hacerlo en esta oportunidad, llevando ciertos candidatos, no por ello vamos a romper con nuestros principios, que son aquellos precisamente que queremos encarnar en nombre de la gran mayoría de los chilenos. Y no hablamos solo por los candidatos de la UCC, hablamos por todos los candidatos independientes y todas las personas que han sido dejadas fuera de la posibilidad de representar al país. Pero yo creo que hablemos de la UCC, porque fíjese que hay analistas que dicen que el factor quizás de fracaso de su partido es que tuvo un problema, que era unipersonal, que las únicas personas que lograron llegar al Congreso fueron usted, su señora y otro señor que se retiró, y que es un partido que sigue la suerte de su líder, que es usted. ¿Qué piensa? Bueno, yo pienso que esa gente es muy cariñosa y que me atribuye méritos que en realidad me gustaría mucho tener, pero que no son los únicos que tiene la UCC. La UCC es la expresión de lo que es usted, de lo que es la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy día. Son gente de centro, son gente independiente, son gente de trabajo, son gente de clase media, son gente que quiere surgir, son gente que quiere un Chile más grande y que no les gusta la política. Estos analistas ven que la UCC ha sido un partido casi instrumental para la familia Errázuriz. ¿Quién más está a la cabeza? Mire, la UCC ha sido un partido instrumental para los independientes. Siempre hemos llevado independientes y siempre donde no hemos llevado candidatos hemos apoyado independientes. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a apoyar a las mejores personas, sin preguntarles de qué partido son. Mire, yo soy empresario. No hay ningún empresario que contrate a una persona y le diga, ¿de qué partido es usted? ¿Es PPD, es PS, es la UDI de Renovación? No. Le piden su currículum y quiere que sea un buen trabajador. ¿Usted nunca aplicó ese criterio empresarial en su partido? No, de repente jamás. Ir a un lado, ir al otro, como en una especie de transacción. Yo fui candidato presidencial el año 89 y jamás le pregunté a una persona de las que he contratado, jamás, y tengo más de 10.000 familias trabajando conmigo, jamás le he preguntado de qué partido o si votó por mí o no. Lo único que le pido es que sea un buen trabajador y que haga lo mejor posible por sacar adelante su empresa. Y es más, le hago notar que las empresas son más de los trabajadores que de los dueños. Senador, una última... Porque las empresas y los trabajadores viven en sus empresas y para ellas, y los dueños muchas veces pueden vivir sin aquellas empresas. Una última pregunta y apelo a su capacidad de síntesis. Quiero ir al plano personal. ¿Qué ha pasado con el senador Errázuriz y con el empresario Errázuriz? Uno que está desaforado y el otro que parece que los negocios están de capas caídas. Bueno, me alegro que usted me haga preguntas bien sinceras. El senador desaforado está desaforado por luchar por lo que cree y por lo que piensa, que ha sido contra los monopolios. El más grande y más importante de Chile se llama Endesa. Advertí hace 2 años atrás que si no cambiamos la ley de agua y la ley eléctrica iba a subir los costos de la luz y Chile podía correr el riesgo de un colapso grave energético. Hoy día nadie discute que eso es muy posible. Y lo dije hace 2 años. Llegó un helicóptero,
se dejó caer en el fondo, agarró a puñetes a mi familia y creían que yo era un cobarde que tenía que salir arrancando. Si bien llegué tarde, me defendí como corresponde a cualquier hombre bien nacido y a cualquier marido que defienda a su mujer y a sus hijos. Eso es bajo el punto de vista del desafuero. Pero me acusaron respecto del secuestro, y el secuestro quedó unánimemente desechado hace 2 años atrás. Agregaron un conjunto de tonterías que han sido todas desechadas por los tribunales. Es un caso público que lo ha conocido todo. Ahora, hablemos del empresario porque nos tenemos que ir. Bajo el punto de vista empresarial. Yo he pasado 10 años metido en política. 10 años que hace verdad el refrán que dice que el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda. Porque la verdad es que he descuidado mucho mis cosas, y cuando he vuelto a mis empresas me he encontrado con muchos criterios distintos al mío. Yo soy muy austero, soy muy preocupado de los detalles, me gusta que mis cosas caminen bien, y es por eso que he logrado, sin haber heredado nada, sin haber robado nada, crear fuentes de trabajo para 10.000 personas. Y me ha tocado una crisis, porque Chile ha vivido una crisis, una recesión grave, que ha sido pagada por los más pobres y por los más jóvenes. Y no me vengan a decir que aquí ha habido ajuste, porque eso es una mentira. Y por lo tanto me ha tocado un momento difícil para reorganizar y para reestructurar mis empresas. Y en eso estamos, afortunadamente, con mucho éxito. Bien, senador, le queremos agradecer que haya venido a medianoche. Muchas gracias. Buenas noches. Y luego le contamos que el vertedero de Lepanto ya tiene reemplazante. Esta noche fue aprobado un nuevo relleno en Santa Marta de Lonquén. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el motivo fue la fuerte baja que registraron los precios de los combustibles. Veamos esta y otras noticias en el bloque nacional. Bastante más bajo de lo esperado fue el IPC de junio, solo superado por el 0,3 negativo de febrero. Gracias a este índice, la inflación acumulada entre enero y julio bajó a un 1,3%. La cifra fue calificada como una muy buena noticia por el ministro Nicolás Eizaguirre, quien manifestó que esta demuestra que es posible que se eleve el precio del dólar sin que se traduzca en una presión inflacionaria. El gobierno puso suma urgencia a las reformas laborales. El tema ha sido cuestionado por los empresarios como una de las incertidumbres que demora la recuperación del empleo. Por ello, sus representantes plantearon la necesidad de que su postura sea escuchada en la Cámara de Diputados. La suma urgencia da a esta instancia un plazo de 10 días para despachar esta iniciativa. Un estudio de Adimark reveló que el transporte público sigue siendo el servicio peor evaluado por los consumidores. Un 37% de los encuestados lo calificó como deficiente y de mala calidad, evaluando a este sector con nota inferior a 4. Fueron consultados 11.533 personas por vía telefónica en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción y Talcahuano, que evaluaron 20 industrias o sectores privados y públicos, además de municipalidades. El gas, las farmacias, las estaciones de servicio y los bancos obtuvieron en promedio un 80% de calificaciones entre 6 y 7, lo que significa excelencia. En el sector público se mantienen buenas calificaciones, tanto para el registro civil como para el servicio de impuestos internos. Sin vida fue encontrado Alex Vera Cofré, de 24 años, quien había desaparecido hace 13 días en la comuna de María Pinto. Su cuerpo fue hallado por un obrero agrícola en las aguas del estero Puangue, donde la policía había centrado su búsqueda. Allí se confirmó la hipótesis de su institución respecto a que el joven había caído al torrente a causa de su estado de ebriedad. Los funerales se realizarán el próximo domingo. Y se empieza a solucionar la alerta sanitaria que para muchos amenazaba a Santiago. Uno de los proyectos destinados a reemplazar el vertedero de Lepanto consiguió el certificado ambiental. En una extensa reunión, la Secretaría General Ministerial de Obras Públicas decidió otorgar el certificado ambiental al relleno sanitario de Santa Marta de Lonquén. La decisión fue aprobada por el Consejo de la Corema de la región metropolitana por 14 votos a favor y 6 abstenciones. Además, se aprobó por unanimidad el proyecto sanitario El Rutal en Tiltil. Entre los elementos importantes que tiene o que contiene es que incorpora la existencia de un seguro agrícola respecto a dificultades que pudieran producirse en el caso que residuos del centro de producción pudieran generar en el área colindante. Además, se establece una vía de transporte en sectores como la carretera panamericana y caminos de ripio, de manera de minimizar al máximo los sectores poblados, el área de recorrido de los camiones pertenecientes a las plantas de transferencia. Dada la envergadura del proyecto, el intendente de la región metropolitana, Sergio Galilea, anunció la creación de un comité de seguimiento que deberá informar semestralmente a la Corema Metropolitana sobre la ejecución y puesta en práctica del relleno, además de llevar a cabo la labor de fiscalización. Y este comité estará constituido por
presidido por la gobernadora de la provincia de Talagante, con el apoyo técnico y profesional de la CONAMA Metropolitana y con participación de los servicios fundamentales, particularmente SESMA, Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Agricultura. El intendente recalcó que la existencia de esta certificación ambiental permite asegurar que el proyecto debe desarrollarse en condiciones que garanticen la seguridad, minimizando principalmente los efectos que produzca en su entorno, para convertirse en definitiva en un proyecto sustentable. Cecilia Boloco salió nuevamente a la arena política. En un acto de partidarios de su marido, dijo que lo único que puede devolverle la calma a la Argentina es que Carlos Menem llegue una vez más a la presidencia. Cecilia Boloco tenía previsto distribuir hoy unos 150 juguetes en una de las llamadas villas miseria de la capital con motivo del Día del Niño. Sin embargo, la policía le advirtió de posibles manifestaciones contrarias, por lo que anuló la visita y se contentó con enviar los obsequios. Sí asistió anoche a la comida que cada mes celebran los partidarios de Menem, quien está bajo arresto domiciliario, donde leyó un discurso a nombre de su marido. Deben saber que Carlos está profundamente preocupado por la situación económica y social por la que atraviesa el país. Y entiende que estos son solo los síntomas de una enfermedad más grave. Boloco manifestó una vez más los deseos de Menem por volver a ser presidente y elogió a los argentinos por la forma en que enfrentan la crisis. Un pueblo trabajador que cree en la unidad, la justicia y la libertad. Solo hace falta alguien que le devuelva la esperanza y coraje para enfrentarse a la realidad. El mismo coraje con el cual él se ha enfrentado a su injusta situación. Cecilia Boloco demostró así su decisión en involucrarse cada vez más en las actividades políticas de su esposo. Y luego en medianoche volvemos a Perú con los antecedentes que ahora vinculan a Vladimiro Montesinos con la CIA. Volvemos con noticias del exterior. Al menos 12 militares rusos murieron en Chechenia en una nueva emboscada de la guerrilla independentista que ha arreciado sus ataques en las últimas semanas. Esta es una de las numerosas emboscadas que los guerrilleros chechenes han realizado contra las fuerzas de ocupación rusas y que fueron grabadas por los propios rebeldes. Rusia tiene amplio control sobre la mayor parte de Chechenia, pero los efectivos aún pierden la vida a diario en intempestivas emboscadas y atentados con bombas. El 20 de este mes se conmemora el 5º aniversario de la toma de Grozny a mano de los independentistas en la Primera Guerra comenzada en 1994, acción en la que murieron miles de soldados rusos, por lo que se teme un recrudecimiento de los ataques. En este nuevo conflicto que comenzó hace 2 años, las fuerzas del Kremlin han declarado su victoria en numerosas ocasiones, pero lo cierto es que la guerrilla se mantiene plenamente operativa en las montañas del norte. Hay indignación en Perú por las revelaciones de que el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos recibió $10 millones de la CIA para combatir las drogas, a pesar de las evidencias de que defendía a narcotraficantes. $1 millón anuales habría pagado la CIA a Montesinos para asegurar su cooperación en la lucha contra el narcotráfico, según un informe de Night Reader Newspapers. Los pagos efectuados entre 1990 al 2000 se concretaron ignorando las advertencias de que trabajaba con ambas partes. Ahora Montesinos está encarcelado en Perú, entre otras razones, por vinculaciones con el tráfico de drogas y lavado de dinero durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por otra parte, Japón informó hoy que aplicará las normas internas frente a la orden de captura internacional en contra de Fujimori por abandono del cargo. Esto significa que al considerarlo ciudadano nipón, el exmandatario peruano no es extraditable. Bogotá, la capital colombiana, amaneció casi paralizada a causa de una huelga de taxistas y dueños de buses, en protesta por la decisión del alcalde de esa ciudad de restringir la circulación de estos vehículos 2 veces por semana. Los miles de taxistas que el jueves colapsaron el tráfico en Bogotá se dieron a primera hora del viernes, pero comenzaron un paro que se extendió a todo el transporte público. Centenares de personas llegaron a sus trabajos caminando o en bicicleta, mientras que los colegios y universidades suspendieron las clases luego que los bloqueos del jueves obligaron a miles de niños a dormir en las aulas ante la imposibilidad de regresar a sus casas. En tanto, el alcalde Antanas Mockus aseguró que la restricción comenzará a regir el lunes, aunque se comprometió a derogarla si se demuestra que no sirve para disminuir la congestión del tránsito.